ingeniero industrial en El Salvador, en El Salvador, y la otra de ingeniero civil, otorgado el título también en El Salvador, de la Universidad Técnica Latinoamericana. Dentro de su experiencia, ha participado en la Asociación Técnica de Carreteras, en el Comité Español de la Asociación Mundial de la Carretera, de la PIAR, y además ha participado en diferentes congresos como el SILA y en las ferias de la Ingeniería del Fondo de la Conservación Vial, FOVIAL. Y actualmente trabaja en la empresa como gerente de planta durante los últimos 19 meses. Alfredo, bienvenido y gracias por tu... Bien, un saludo a todos ustedes. Gracias por la oportunidad a Quimicao que nos da de presentar este trabajo. Quiero retomar un poco las palabras de la presidenta de la MAC, que las virtió ahora en la mañana. Las carreteras son un patrimonio de todos los países, nos pertenecen a todos, y es muy importante las investigaciones de laboratorio, traerlas a la experiencia de campo, traerlas a los tramos de prueba, a los tramos de comprobación, que es donde de verdad los ingenieros pues nos damos cuenta que lo que hemos formulado en laboratorio tiene la validez para ser puesto en obra. Lo que les voy a presentar ahora es una investigación que comenzó hace alrededor de 8 o 9 meses. Se presentó en un congreso en Santa Marta, un congreso de infraestructura vial, allá en Colombia, en Santa Marta. Entonces, esta es la conclusión de esa investigación, es llevar desde el laboratorio y toda la investigación que se hizo, llevarlo a unos tramos de prueba donde se comprobaron los parámetros que se estudiaron en laboratorio. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del asfalto modificado con el grano de caucho reciclado de las llantas fuera de uso, ¿ok? Por la vía húmeda. Para los que conocen un poco del tema, hay vía seca y hay vía húmeda. Toda esta investigación, HQ es una empresa dentro del canal de distribución de asfalto, una de las principales distribuidoras de asfalto en Colombia, y nosotros trabajamos toda la distribución a los constructores de vías en Colombia. Entonces, nuestra experiencia es en el tema de modificación de asfaltos por vía húmeda, polímeros, granos de caucho, aditivos. ¿Cuál es la problemática? Bogotá y las grandes ciudades de Colombia, como todos los países, tienen un problema que es la llanta fuera de uso, cuando ya ha cumplido su vida útil dentro de los vehículos automotores. Entonces, esa gran cantidad de llantas fuera de uso, pues hay que buscarles un fin, porque es un desecho sólido. Esta es una vista general de lo que regularmente compone una llanta. Los ingenieros, no todo lo que tiene la llanta nos sirve. Los ingenieros en el laboratorio pues tratamos de determinar cuáles componentes de la llanta pues son los que de verdad queremos que se transmitan al asfalto. El asfalto caucho, en palabras sencillas, ¿qué sería? El asfalto caucho tiene un componente granular que es el caucho reciclado. Este viene de una trituración mecánica y una separación. El triturador del grano de caucho de la llanta tiene que entregarme el polvo de la llanta sin partículas como fibras o metales. ¿De dónde partió el objetivo de la investigación? Pues que la tecnología empezó en Bogotá hace alrededor de 5 o 6 años, pero la tecnología comenzó a arrojar ventajas y desventajas. El problema era que dentro de la tecnología las desventajas comenzaron a ser mucho más fuertes que las ventajas que comenzaba a tener la tecnología. Entonces los constructores tenían un, digamos, desánimo en ocupar la tecnología porque las desventajas eran demasiado, tocaban el bolsillo, más que todo en el costo. Aquí están un poco las ventajas y las desventajas. Pues las ventajas que va a arrojar pues una incorporación de grano de caucho, pues lógicamente la llanta tiene SBS,
tiene cauchos naturales, sintéticos, tiene el negro de humo. Todos esos al final le dan una resistencia a la llanta, una flexibilidad, y lógicamente si yo agarro un asfalto de refinería que tiene casi cero propiedades mecánicas más que cohesionar las piedras, entonces yo lo que vengo y le añado un material como la llanta, como el grano de caucho de la llanta, claro que lógicamente le va a mejorar las propiedades, ¿ok? Eso no es ninguna sorpresa. El problema era que las desventajas, como les digo, tocaban el bolsillo. ¿Por qué? Porque incrementan el costo de fabricar la mezcla, porque el grano de caucho le provee una viscosidad muy alta al asfalto, una viscosidad muy elevada, mucho más elevada que los polímeros, y eso hace incrementos en el costo de calentamiento de la mezcla en la fabricación. Aparte de eso, aumenta también la temperatura de compactación en obra y esto hace que los rendimientos disminuyan. Bueno, y otras desventajas también que aparece como cambio de equipos, de los equipos comunes que tienen las plantas de fabricación de mezclas en cuanto a bombas, tuberías, sistemas de recirculación, porque el grano de caucho tal cual como se empezó a presentar, la tecnología era completamente inestable y necesitaba estar en agitación permanente porque si no había una sedimentación muy fuerte. Entonces, ¿por qué comenzó la investigación? La investigación comenzó a tratar de disminuir, mitigar o eliminar completamente muchas de esas desventajas. En eso consistió la investigación. Como todos los modificados, y cuando usted se va a meter al tema de modificación de asfaltos, ya sea polímeros, aditivos, lo que sea, usted debe preguntarse esto: ¿cuál es la temperatura y humedad donde se va a desarrollar la obra? ¿Cuál es el tipo de pavimento? El diseñador es muy bueno que me transmita cuál es la estructura de pavimento en la que él ha concebido, el tipo de mezcla, la vida útil estimada y la intensidad de tráfico de la vía. Todos esos son los datos de entrada con los cuales uno comienza a hacer un diseño de una tecnología de modificación. El asfalto caucho se empezó a pensar entonces y a tener dentro de la misma literatura técnica que hay en el mundo, se comenzó a ver que había una muy buena mejora de las propiedades del grano de caucho si se le comenzaba a trabajar más como un polímero, se le empezaba a tratar y a pasarlo por los mismos sistemas y procedimientos de transformación que pasan los polímeros dentro de la vía húmeda, la modificación en las plantas, así como las de nosotros. Entonces, se comenzó a trabajar el GCR con una combinación de polímeros elastoméricos, plastómeros, aditivos de mezcla tibia, y se le empezó a hacer una investigación muy completa para probar muchas gamas de polímeros y aditivos a manera de ver cuál de ellos disminuía o mitigaba mucho las desventajas. Al final, pues, como les digo, esto viene de una investigación muy profunda, ¿ok? A cualquiera de ustedes se pueden meter a la página web de nosotros, esa está colgada ahí la presentación de Santa Marta, pueden investigar todos los polímeros, inclusive ahí están dosificaciones y todo eso de lo que se probó, están los PG a los que se llegaron, los MSCR, los ángulos de fase, está todo muy completa la investigación. Pero el resumen es a lo que se llegó con las combinaciones más óptimas de polímeros y de aditivos, es a lograr tener un asfalto modificado con grano de caucho que se fabrica entre 150 y 155 grados centígrados y se compacta entre 120 y 115 grados centígrados. Eso es regularmente lo que cualquier constructor trabaja con un asfalto de refinería. Entonces el primer objetivo era eliminar el tema de temperaturas elevadas de mezclado de 180 a 190 y temperaturas de compactación que no podían bajar de los 160 grados. Entonces ese fue el primer logro de la investigación. Segundo, el desempeño. Ahora no basta el tema de penetraciones, viscosidades, recuperaciones elásticas, puntos de ablandamiento. Esos parámetros son demasiado empíricos como para que un proyecto vial de, por ejemplo, concesionarios
de cientos de kilómetros, de que él está pensando en su flujo financiero, tener proyectos de 20, 25 años. Eso, para el mantenimiento de la vía, según lo que él está proyectando de su flujo financiero, el desempeño debe ser medido, porque no hay manera de aproximarse a la realidad de lo que él realmente va a tener dentro de su concesión si no es medible ese desempeño del asfalto modificado. Entonces, el siguiente tema fue corroborar cuál era el desempeño que se obtenía. ¿Ok? Lógicamente, como un diseño de pavimento, pues uno tampoco no se va a meter a gastarse plata en una modificación de asfalto si no está pensando por lo menos de 10 a 20 años de vida útil de una carretera. ¿Ok? Si llega una persona y está pensando vamos a modificar o le vamos a poner tanto al asfalto y está pensando que eso es para que sea 5 o 6 años, se está equivocando. Realmente los costos se van a incrementar porque independientemente con lo que yo modifique el asfalto, eso lleva un proceso que eleva el costo de la mezcla. Lo que debe de compensar es la vida útil con el costo de la modificación. Entonces, el primer parámetro es que esto tenía que ser una tecnología que fuera durable, por lo menos para estar hablando entre 10 a 20 años. Ya son el tramo de prueba. Una de las deficiencias de las mezclas con grano de caucho es que el caucho pues debe esponjarse, debe absorber maltenos. Entonces, cuando él se pone a absorber los maltenos del asfalto, puede ser que me queden mezclas resecas. Entonces, el primer tema que me compromete es el tema de la adherencia. Aquí se ve cómo se fue calibrando las temperaturas hasta llegar se comenzaron a fabricar desde 165 y se llegaron inclusive a temperaturas de fabricación de 140 en la mezcla. Ya estos son imágenes de los tramos de colocación. Este era otro tema que había en el asfalto grano de caucho tal cual. O se colocaba bien o salía bien de la finisher o tiempo para reparaciones no había porque tenía un gradiente térmico muy pequeño, entonces se enfriaba demasiado rápido. Entonces, para trabajos manuales, hacer juntas, todo esto no era posible era una queja de los clientes de grano de caucho. El grano de caucho tiene dos especificaciones en Colombia, uno es del Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS, y otro es del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU. Entonces son las dos especificaciones que tiene el asfalto grano de caucho. Cada uno tiene una diferencia, básicamente tienen referencia de ASTM en la parte del INVÍAS y para el INVÍAS tiene un contenido mínimo que obliga a ocupar el 15% de grano de caucho sobre el asfalto y el IDU comienza desde 10 a 20%. Entonces, esta es una limitante de diseño que ya tenemos los que fabricamos el asfalto con grano de caucho. Al final llegamos a dos tipos de grano de caucho, ¿ok? Dos tipos de modelos de vía húmeda para el grano de caucho. Uno que le decimos el GCR mejorado y el otro que le decimos el GCR Terminal Blend. La diferencia es que el primero tiene porcentajes entre el 15 y el 20 y el otro tiene porcentajes a partir de menores a 10%. ¿Cuál es la diferencia? El primero le decimos mejorado porque yo voy a seguir una casi receta. Le voy a poner un porcentaje de grano de caucho y dependiendo de la época o de las características que tenga ese grano de caucho, entonces voy a obtener ciertas propiedades en el asfalto. Pero como no voy a complementar esas propiedades con polímero, entonces yo sé que lo he mejorado. ¿Hasta qué punto? Pues el desempeño lo dirá, pero no lo estoy diseñando. Y el GCR Terminal Blend sí es un asfalto completamente diseñado. Estoy libre de ocupar los porcentajes de grano de caucho que yo necesite para el tipo de pavimento que estoy haciendo. Entonces no estoy amarrado a un porcentaje de grano de caucho. Se le ha puesto 10% porque regularmente va a ser inferior a eso, es como para tener demarcada una frontera. Pero este Terminal Blend es un asfalto grano de caucho
que está completamente abierto a que sea diseñado tanto el porcentaje del caucho como los tipos de polímero. Estas son dos de los tipos que aparecen en la especificación del INVIAS de los granos de caucho, el tipo 1, el tipo 2, y entonces podemos ver que tanto el mejorado como el terminal blend no tienen ningún problema en cumplir la especificación tal cual está planteada. Lógicamente esta especificación en Colombia todavía está por el tema de penetraciones, viscosidades, resiliencia, todavía son parámetros pues más sencillos de evaluación, todavía no me hablan de la calidad del asfalto. Ya en las formulaciones vamos a mostrar ya el desempeño que estábamos hablando del PG, la intensidad y categoría y velocidad de tráfico. Ya esto ya es el desempeño. Podemos ver el grado específico de la temperatura alta. Podemos ver ahí que está un asfalto 60-70 común de refinería, es un PG 64. Ya otros GSR que estaban, o como se estaba distribuyendo actualmente, era un PG 70 y ya las incorporaciones del mejorado y el terminal blend tienen temperaturas de falla de 82-88 grados. ¿Okay? Entonces se puede ver que se ha mejorado mucho la temperatura alta del grado PG simplemente por trabajarlo de una manera más estable el GSR. La temperatura límite intermedia, pues eso no se mueve demasiado, ni tampoco la temperatura mínima del grado PG. Aquí está ya cómo se declara el grado PG y vemos que la intensidad de tráfico también hay mucha diferencia, porque mientras un 60-70 la deformación no tiene un tráfico mayor en laboratorio de 3 millones de ejes equivalentes, igual los GSR cuando no son estabilizados igual tienen el mismo desempeño, no se ve ninguna mejora en la deformación. Y en el tema de los GSR mejorados y el terminal blend sí podemos ver que se aumenta como 3 veces el tipo de tránsito que pueden recibir a la deformación, y en el caso del terminal blend, que es un asfalto diseñado que yo lo puedo llevar a los millones de ejes equivalentes que me plazca, dependiendo del costo que el concesionario quiera asumir y la duración que él está proyectando y su mantenimiento y su flujo de caja, puede esto fácilmente llevarse a tráficos mayores de 30 millones de vehículos. ¿Okay? Y las velocidades de tráfico, lógicamente estos que son malos a la deformación no aguantan velocidades bajas de tránsito porque son susceptibles a la deformación. En cambio, estos pueden soportar vehículos inclusive a 20 kilómetros por hora o inclusive detenidos. Podemos ver que aquí están otro de los mitos que había era que los granos de caucho solo se podían ocupar con granulometrías discontinuas. Estos tramos de prueba demostraron que es perfectamente compatible una tecnología como la que estamos presentando de grano de caucho para hacerlo con mezclas densas. ¿Okay? No solo el tema de discontinuas y contenido de asfalto del 7,5 o 8%, sino que pueden perfectamente ocuparse en cantidades de 5,2, 5,6 dentro de las mezclas densas. Eso también disminuye mucho el costo de las obras. Esta es una diferencia, pues la curva granulométrica, la en rojo es la mezcla MGCR, que es la discontinua, que está en la especificación actualmente ahí en Colombia, y la cual para cerrar los vacíos pues me obliga a ocupar porcentajes del 7, 7,5%, mientras que si ocupo las mezclas densas pues estoy abajo del 6, entre el 5 y el 6%. Y todos ustedes saben cuánto un 1% de contenido óptimo de cemento asfáltico, cuánto le incrementa de costo a una tonelada o a un metro cúbico de mezcla. Entonces ese fue otro de los costos que se disminuyó dentro del estudio. Ok, entonces se elaboraron las mezclas siguiendo la especificación de la INB 748-13 para el procedimiento de Marshall, y las mezclas se realizaron a temperaturas de 155, los especímenes fueron compactados en laboratorio a 145 grados centígrados. Ok, con una mezcla densa en caliente tipo MDC, tamaño máximo 19 milímetros, o sea 3/4.
Aquí están los resultados ya de desempeño. También se le midió el desempeño a las mezclas. Estos ya son muestras tomadas del pavimento del tramo de prueba colocado, ¿ok? Mientras que una MDC 19 hecha con asfalto de refinería normal tiene un módulo dinámico a 20 grados y a 10 Hz de 4.346 megapascales, el MGCR, digamos, no estabilizado, tiene 2.317 megapascales, o sea, tiene un módulo todavía inferior que lo que tiene un asfalto de refinería. Y si vemos el mejorado, tiene 6.000 y el Terminal Blend 8.000. Y este Terminal Blend, pues como lógicamente lo estoy mejorando con polímeros, complementando el GCR, esto lo puedo llegar inclusive a un módulo, a un alto módulo, arriba de los 10.000. La velocidad de deformación. Esta velocidad de deformación y la deformación total después de 20.000 pasadas, esto es la rueda de Hamburgo, tiene una deformación total o una deformación entre el minuto 105 y 120, que es una especificación que aparece en la normativa colombiana, porque no solo basta declarar la deformación total, sino que hay que declarar también cuál es la velocidad a la cual se deforma. Entonces tiene de 25.3 micras por minuto, o micras de miligo al minuto 105 para calcular la deformación. En este caso, este GCR evaluado fue muy malo a la deformación. Y en estos casos fue de 5.3 y 2.7. Se mejoró casi 5 veces acá y aquí más de 5 veces el desempeño de la deformación en la velocidad. Y en las deformaciones totales también. Mientras que la especificación dice que no se debe de alcanzar más de la media pulgada después de las 20.000 pasadas, así lo dice la especificación americana, la ASTO T324, dice entonces que el 60-70 lo alcanza después de la mitad de pasadas, un poquito más de la mitad de las pasadas. Y en el caso del MGCR solo aguantó 1.100 pasadas antes de deformarse. La deformación total después de las 20.000 pasadas fue de solo 2.48 milímetros y en el caso del mejorado fue 1.4 milímetros. Y en el caso de la resistencia a la fatiga, podemos ver que ni 100.000 ciclos, el 60-70, el MGC del mercado tiene un poquito más de ciclos a la fatiga, y ya cuando estamos hablando de los mejorados y del Terminal Blend, estamos hablando ya de millones de repeticiones a la fatiga. Entonces esto ya asume que realmente he hecho una modificación y una mejora del desempeño del asfalto. Y la resistencia a la fatiga, ya en cuanto a la deformación que aguanta para el 1.000.000 de ciclos, que es lo otro que dice la especificación colombiana que debe declararse, cuál es la deformación en la capa inferior que aguanta la mezcla para por lo menos tener 1.000.000 de repeticiones. Entonces, en este caso vemos que un 60-70 solo tiene 108 micras, el MGCR un poco más, 130, pero aquí ya hablamos de 300 y 237. Esto estructuralmente es muchos ciclos más a la fatiga y es una vida estructural a la fatiga mucho más prolongada. Ahí vemos un poco el proceso. La base, se preparó la base. La base es un material de RAP con agregados vírgenes y estabilizado con emulsión asfáltica. No me voy a detener en eso porque en Colombia la verdad que nosotros las bases estabilizadas con emulsión son parte de la especificación. Eso no es ninguna novedad, o sea, usted puede hacer una base estabilizada con emulsión y perfectamente está ahí todo el protocolo que debe de seguir para diseñarla, para construirla. O sea, es un artículo de la norma completamente explicado. Entonces no me detuve en eso porque no tenía ningún aporte eso para la investigación. Pero sí comentarles que es una base con RAP y estabilizada con emulsión. Lógicamente se preparó, se hizo todo el proceso que ya pues, los ingenieros que les han venido comentando
prácticamente viene siendo algo similar, aunque varía un poco la manera de determinar el contenido óptimo de emulsión dentro de la especificación. Estos fueron ya cómo se llevó el asfalto modificado con grano de caucho en carros normales para conectarlos a la línea de la planta de la empresa que hizo el tramo de prueba. Y ahí ya pueden ver los temas de ya la colocación de la mezcla. Ahí pueden ver controles de temperatura y ya los resultados del tramo final. Lógicamente se hicieron los ensayos de fatiga que ya les mostré, los de reómetro. Y así quedó ya hay un tramo hecho de GCR mejorado y un tramo de GCR Terminal Blend. Los dos están ahí, llevan alrededor de unos 6 meses. Ahorita solo están los resultados de laboratorio iniciales que se tomaron, que es lo que les presenté, y pues lógicamente en el transcurso de lo que vayan pasando los meses y años va a seguir siendo evaluado. Ahorita ya tenemos algunos otros proyectos en varias zonas de Colombia. Las zonas climáticas cambian drásticamente dependiendo de la geografía. Entonces ya tenemos tramos de prueba para hacerlos en varias zonas de Colombia. Al final estas son como las características que tienen los productos en cuanto a sus temperaturas de mezclado, de compactación, la intensidad de tráfico, la velocidad de tráfico, la categoría, esto es pesado, este es tráfico extremo, y los tipos de granulometrías, mientras que este está amarrado a una granulometría discontinua, este tipo, el mejorado y el Terminal Blend puede ser ocupada con SMA, micropavimentos, cualquier tipo de granulometría. La tecnología es completamente compatible independientemente de la gradación que usted elija para su proyecto. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. ¿Preguntas para el ingeniero? Sí, ingeniero, usted nos dijo en la charla que sí se puede utilizar las granulometrías continuas con este asfalto. Sí. La pregunta es, de todas maneras, ¿no tuvo que hacer una previsión para subir ligeramente el VAM mínimo, el vacío en agregados minerales? No, la verdad que, o sea, el GCR, el BMA por fórmula, la única influencia que tiene dentro de los cálculos de los parámetros volumétricos es la densidad bulk que yo pueda tener de la mezcla, la gravedad específica del asfalto. Entonces, este grano de caucho procesado de la manera como nosotros estamos proponiendo en esta investigación, no tiene una gravedad específica muy diferente a lo que puede tener un modificado. Bueno, nosotros tenemos tipo 2, tipo 3 y tipo 5, aquí en México le dirán de otra manera, pero son modificados con polímero y sus gravedades específicas andan más o menos similares. Lo que quiero, o sea, que entiendan es que el caucho fue procesado, o sea, igual en un molino de alto corte, se determinaron cuáles eran sus temperaturas de dilución, a qué temperatura el caucho y a qué tamaño de partículas se lograba disolver en el asfalto, o sea, fue como lo mismo que uno hace con un SBS, con un EVA, o sea, hay una temperatura crítica en la cual se incorpora al cemento asfáltico que logra diluirse, que logra estabilizarse, hay un linkeador, hay un proceso químico que se evalúa. Y después de procesado no ocurre ningún hinchamiento adicional, porque esa sería la razón de la granulometría discontinua o de la granulometría con un BMA un poco más alto. De hecho, no. Como ya usted ha promovido que el grano de caucho primero pase por un molino de alto corte y entonces usted de que se lo dieron de 600 micras, el que trituró la llanta y se lo pasó a usted el polvo, se lo da con un tamaño mesh 30 que es 600 micras,
y usted lo pasa a un tamaño con el molino de alto corte ni siquiera de media micra. O sea, lo reduce casi 600 veces, entonces es completamente una incorporación dentro del asfalto. ¿Okay? Sí, muchas felicidades por la presentación, excelente, y por esta innovación y tanto problema que existe con las llantas, ¿no? Que están fuera de uso. Mi pregunta es si se evaluó el efecto que tiene esta modificación del asfalto en el grado PG negativo, si vieron que hay un beneficio en el grado PG, que claro, con los resultados de ley de fatiga se supone que sí, pero si ustedes evaluaron el grado PG bajo y si hubo alguna mejoría. Sí, dentro de la presentación se mostró el cuadro y sí se le calculó todo, se le calculó la temperatura alta, la temperatura intermedia, la temperatura baja y la verdad pues no hubo mayor, el caucho es bastante heterogéneo, ¿ok? De hecho ahorita que les mostré unos resultados de un asfalto grano de caucho de cómo se hace, digamos, el tanque, agarran el polvo, se lo echan encima, le dan 3 vueltas y eso ya le dicen asfalto modificado con grano de caucho. Esa es una manera, digamos, o sea, de decirle, de modificarlo, pero eso tiene un problema de estabilidad, de comportamiento, de almacenamiento. Entonces, el tema es que posiblemente usted ensaya dentro de 2 meses un grano de caucho y usted va a ver que el grado frío o el grado intermedio se le movió, digamos, pero eso es porque el caucho es demasiado, eso depende de un cóctel de lo que decimos la dieta, de cuántas llantas de camión, cuántas llantas de vehículo, eso es muy variable, ¿ok? Posiblemente en algún momento el grano de caucho pues hasta dé un buen desempeño ensayado y hay gente que les puede decir, no, mire, a nosotros el grano de caucho nos ha dado solo, sin polímero, nos ha dado PGs 82, o sea, menos 28, o sea, les puede decir eso. Pero lo que pasa es que esa es la reflexión, ¿ok? El grano de caucho es demasiado heterogéneo como para yo dejarlo solo. Cuando quiero desempeños muy elevados o muy garantizados, o le voy a decir a un concesionario que haga todo su flujo de caja para planificar un mantenimiento preventivo de una vía en base a algo que yo sé que es muy heterogéneo y que va a cambiar durante todas las épocas del año, entonces lo más responsable es mejor dosificarlo de una manera controlada y mejor dejar que el desempeño lo garantice más el tema de los polímeros, que es un producto que yo sé que independientemente yo lo compre en enero o en febrero o el mes que sea, cualquier casa productora de polímeros me lo entrega porque eso es un producto completamente industrial y controlado. ¿Okay? Felicitaciones por su intervención, muy interesante. Los cementos asfálticos, dependiendo de la calidad, tienen también algunos inconvenientes de ser modificados. Por ejemplo, en el tema de la modificación con SBS, no solamente existe la parte de la dispersión del polímero, sino lo más importante es la estabilización del ligante. Sobre todo cuando los ligantes modificados viajan varios kilómetros desde la planta de modificación hasta la obra, pueden demorar inclusive 2 días a 3 días, ¿no? En este trayecto. Se ha logrado la estabilización hasta el momento en lo que conocemos, ¿no? Estabilizar el asfalto modificado con caucho no se ha logrado, no es muy fácil hacerlo. En Colombia ya lo lograron, utilizaron unos aditivos de compatibilidad para poder estabilizar, o sea, no solo dispersar, sino estabilizar el ligante modificado. Estos tramos de pruebas se hicieron 5 días antes. Nosotros fabricamos el asfalto grano de caucho, lo almacenamos en tanques estacionarios en la planta, no se les dio agitación, no se les dio recirculación, se dejaron quietos ahí por 5 días, simplemente no se dejaron bajar de temperatura porque ni siquiera los modificados con polímeros se deben dejar que bajen la temperatura. Entonces simplemente se mantuvo a una temperatura de almacenamiento y sin agitación ni recirculación, y 5 días después
simplemente se recirculó para montarlo dentro del carro tanque y llevarlo a la planta de fabricación de mezcla. Entonces, esto tiene por lo menos 5 días garantizados de almacenamiento. La normativa de Colombia habla de calcular la estabilidad a los 5 días de los asfaltos modificados. Entonces, y de hecho obtuvimos estabilidades ni siquiera de menos de 2 grados de diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces sí tiene una muy buena estabilización. Yo le diría algo, llevando tanto tiempo en este tema de la modificación de asfaltos, yo le diría que si usted tiene un SBS con el cual está modificando, y ese SBS, siendo un producto industrial que yo puedo hablar a cualquier, no quiero decir comerciales, pero puedo hablar a cualquier casa fabricadora de SBS en México, Estados Unidos, donde sea, Sudáfrica, Taiwán, donde sea, Europa, y yo ese SBS no me está garantizando estabilidad, no tengo el SBS para mi asfalto, no he buscado suficiente cuál es el SBS de esa calidad. En el grano de caucho, pues yo no puedo pedirle al que tritura la llanta un determinado tipo de grano de caucho, tengo que trabajar por lotes, tengo que acopiar 40, 50, 60 toneladas de una sola vez de grano de caucho, hacer mis diseños, mis fórmulas, y cada vez que compro otro lote tengo que volver a probar otros químicos, otros productos, para tratar de garantizarle al cliente durante un proyecto de muchos años, que una concesión son 5 años de construcción, garantizarle durante todo ese tiempo una cierta homogeneidad. Lleva mucho trabajo, pero ese es el reto. Sí. Sí, gracias. En México, modificar los asfaltos con caucho o con hule de llanta ha sido un tema que ya tiene muchos años. Sí. Y aquí, como decía el señor inicialmente había mucha expectativa y mucho gusto por querer hacer eso. Se hicieron algunas pruebas aquí en la México Toluca, donde fueron unos verdaderos fiascos. Ciertamente hay un tema técnico allí importante, estabilizar, lograr incorporar el caucho. Sin embargo, creo yo que eso como tema técnico pues se puede resolver. El tema que yo veo difícil y uno de las situaciones por las que creo que en México esto no ha prosperado es porque es muy difícil tener sustentabilidad en el suministro del caucho. En Guadalajara entiendo que hay una planta que está haciendo eso. Yo no sé la disponibilidad de eso. El DOT de Arizona ya tienen fórmulas establecidas, ya han dispersado y estabilizado el caucho en el asfalto, pero tienen miles de millones de llantas. Aquí en México, no sé, en Colombia y en Latinoamérica, en Sudamérica, es un verdadero problema, y no sé yo si ese negocio es rentable de triturar las llantas y sacar el polvo, ¿no? Entonces, sobre todo para que esto sea sustentable, considerando el mercado que hay en un país como el nuestro, que se pudiese utilizar el hule de llanta, ¿no? Sí, gracias. Esto es como bien lo dice él, o sea, esto es una cadena, ¿cierto? Nosotros ahorita ustedes vieron una pequeña parte de la cadena de lo que es el GSR, ¿ok? Aquí detrás de nosotros hay el que lo tritura, el que recoge las llantas, está está también el gobierno, las agencias nacionales que van a ser las que van a dar los incentivos, las que van a poner dentro de las especificaciones. Al final el costo y qué tan buena sea esa cadena o qué tan robusta sea esa cadena de suministro no solo depende de empresas como nosotros, que somos los que ya lo transformamos, y ya nuestro compromiso dentro de la cadena para que esto sea una tecnología que realmente ayude al medio ambiente en Colombia. Nuestro compromiso como empresa es entregar ahorita, a partir de que recibimos el grano de caucho, algo que sea de buen desempeño para la carretera, porque el tema no solo es reciclar, es que nosotros no somos una empresa, ¿qué les digo?, pues medioambientalista, sino que es un tema de carreteras, de ingeniería. Nosotros digamos que ya muchas soluciones ya las teníamos con los polímeros, del desempeño, la fatiga, la deformación, uno ya sabe qué ponerle si quiere un módulo, una fatiga.
Entonces, este es un tema ambiental, ¿ok? Entonces, lo único que estamos haciendo los ingenieros es tratándolo con respeto, tratándolo con ingeniería, con mucha investigación y tratando de que salga de la mejor manera para que esto sea un éxito. Pero, lógicamente, todo, desde que se recoja la llanta, desde que cómo se procese la llanta y llegue el grano de caucho, todo eso va a tener mucho que ver en la calidad y en el costo también de esta tecnología. Perdón, ¿y cuánto es el costo por tonelada de un asfalto modificado con hule de llanta o con caucho de llanta? Si no estuviéramos en streaming, no. Déjeme el correo y le mando una cotización. Tengo otra pregunta aquí rápida. Sí. ¿Ha tenido usted experiencia de la fibra celulosa impregnada con caucho molido en la modificación del asfalto? No, la verdad que de la fibra celulosa pues conozco que se pone por vía seca en muchas de las mezclas para hacer por ejemplo en el tema de las SMA, para evitar el tema del drenaje del asfalto, sí, por el tema de mucho material grueso, pero incorporándolo, no. Bueno, hay una técnica en Europa de que están produciendo la fibra celulosa, 20% fibra celulosa y 80% de hule molido de llanta en forma de pellets, y se echa la mezcla y se hacen asfalto caucho. Ah, pero es vía seca, eso es vía seca, es ya en la planta de muy fácil, no hay necesidad de modificar, digamos, el cemento asfáltico, que es muy complicado, o tener equipos como el Supratron, molinos de alto corte, etcétera, claro, son muy caros, ¿no? Pero esa técnica me parece muy interesante porque simplifica todo el proceso. Yo lo que siempre les digo a los de la vía seca, porque hay muchos de hecho ahorita se me olvidó comentarlo en la pregunta de él, era muy importante. Colombia hizo algo muy bueno, sentó en una mesa técnica a productores de llanta, a los trituradores de llanta, fabricadores de plantas de mezcla en caliente, de agregados, de trituración, a los que estábamos dentro del canal de distribución de asfaltos, a la academia, a las universidades, a todos, y nos sentó y se elaboró y ya está por salir la especificación de grano de caucho para Colombia con el consenso de todos los involucrados. Cuando se estaba formulando esa norma, hubieron muchos que levantaron la mano y dijeron, pero esto es vía húmeda, ¿qué pasa? Dennos la oportunidad a los constructores de también hacer vía seca, porque entonces nosotros mismos podemos comprar el grano de caucho y nosotros mismos podemos hacer nuestras fórmulas, no solo con celulosa, sino que con cualquier otras cosas que se han demostrado que por la vía seca. Lo que pasa es que, lo que yo siempre les digo, cuando nosotros que tenemos un laboratorio que puede hacer desempeño, módulos, fatiga, todo esto así, por ejemplo, como usted no va a estar pudiendo controlar la modificación lote por lote, porque los equipos y los ensayos de laboratorio para hacer módulo, fatiga, deformación, una fatiga se tarda 7 días, una deformación se puede tardar, 10 horas. El otro tema del módulo dinámico, aunque sea solo haga 3 especímenes, se va a tardar 3 días también. Usted va a venir a darse cuenta que lo que echó en la planta le funcionó, cuando ya tiene mucha carretera construida. Entonces yo lo que les digo a los de la vía seca es, monte su laboratorio, ponga todos esos equipos así y entonces controle lote por lote, porque cuando uno hace por vía húmeda, cada carro tanque va con un PG, va con un MSCR, va con un ángulo de fase, entonces usted por lo menos lote por lote sabe el control de calidad. Ese es mi consejo. No estamos peleados con la vía seca, pero para poder controlar esa variabilidad, porque igual a ustedes el grano de caucho les va a llegar, aunque sea por vía seca, les va a llegar con la misma heterogeneidad que nos llega a los de la vía húmeda. Entonces nosotros ya asumimos eso y tenemos por esos laboratorios. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. El ingeniero Raúl Melitón te entrega un